Centro Terapéutico Cristiano presenta Radio Charlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es ¿cómo enfrentar y superar un trauma psicológico? A cargo de la psicóloga Gloria Hernández. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. ¿Quién puede decir que en esta vida no ha tenido traumas? ¿Saben que la experiencia traumática es una experiencia que nos pasa a todos por caminar en esta vida, ¿sí? La palabra trauma deriva de una palabra griega, que ¿saben qué significa? Significa herida. Cuando hay una cicatriz es porque hubo antes una herida, ¿sí? Entonces vamos a poder meternos en este gran tema humano, real, universal, que nos pasa a todos y que nos pasa a todos desde que más o menos nacimos, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, en la ancianidad. Bueno, somos heridos. ¿Por qué? Porque vivimos en relación. Así nos hizo Dios, no para vivir solitarios, sino para vivir en comunicación y relación con los otros. Y eso tan maravilloso que pensó Dios, que diseñó Dios, que es la relación humana, tan maravilloso, porque cuando en el Génesis dice, Dios hizo al hombre, iba haciendo todo, ¿no? La creación, hizo la luz, los animales, las plantas, y cada cosa que hacía, ese gran diseñador decía, y vio Dios que era, ¿qué dijo? Bueno. Y cuando hizo al hombre, ¿qué dijo? Y dijo Dios que era bueno, en gran manera. Pero hubo una segunda mirada. ¿Y qué dice? ¿Qué esa segunda mirada de Dios qué es? ¿Y qué dijo? Pero no es bueno que esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, que tiene que ver con la primer pareja humana, el matrimonio, pero también en el concepto, ese concepto profundo es la importancia de vivir en relación, unos con los otros. Ahora, en eso tan precioso que se diseñó para vivir en armonía, en compañerismo, en alegría, ¿qué sucede? Que luego de ese pecado original empiezan los problemas, empiezan los conflictos, aparecen los celos, las envidias, la violencia. Y la violencia en su máximo extremo, ¿cuál es? El asesinato, ¿no? Vemos que ese primer asesinato tuvo que ver con una relación que se fue gestando donde se hizo crecer los celos, la envidia, la competitividad, y cuando termina eso creciendo genera este tipo de rupturas. El trauma en general, acá vamos a hablar del psicológico, pero cuando uno tiene una gran herida que me golpeé o me fracturé, capaz que qué dolor el que ha vivido una fractura. ¿A dónde vamos? Al traumatólogo, ¿no? Esa es la herida del trauma físico, que es un golpe. Pero no es un golpecito, es un golpazo, diríamos, fuertísimo. A nivel físico que duele, ¿sí? Y el trauma psicológico, emocional, tiene que ver con una intensidad de dolor igual, fuertísima, intensa. El trauma es una herida duradera y que puede ser provocada por muchas situaciones. En este drama, ¿cuántas situaciones surgieron? Porque hablaba el pasado de una niña que creció con el rechazo de su padre. Terrible. Terrible es el rechazo, porque es algo que nos cuesta mucho digerir, porque no somos hechos para el rechazo, somos hechos para la relación en el amor.
Y el amor es aceptar, y el amor es cuidar, el amor es respetar, el amor es afirmar al otro las cosas lindas, las cosas buenas que el otro tiene, en cuánto bien me hace ese gesto, esa actitud. Sin embargo, la herida psicológica y traumática tiene que ver con esa experiencia, pensemos desde esa niña que luego se hizo mujer y donde el rechazo sistemático de un padre desde la palabra, que tal vez descalificaba y rechazaba, del no estar, no me importa si tenés, es importante que vaya a la escuela, el padre nunca estaba. ¿Cuántas veces veo y escucho, aún desde los adultos en su historia, que recuerdo hace un tiempito en una paciente que decía, y yo siempre buscaba, cuando era niña, en la escuela, estaba el papá y la mamá, y papá nunca estaba siempre mamá, pero papá no estaba. Esa ausencia es tan dolorosa y deja heridas tan traumáticas. ¿Sí? O otra que compartía, trabajando con los hermanos de una familia de un chico en rehabilitación de drogas, decía ella, y para mí lo doloroso era que en el carnet de mi colegio ponían si los padres asistían a la reunión de padres. Y para mí, cuando ponían padre que no pudo asistir a la reunión de padres, era como una foto que a mí me dolía. Todo eso va siendo y gestando un trauma, ¿sí? Que a veces no es un golpazo de una, puede ser una situación, una catástrofe, una violación, ¿sí? Algo muy fuerte en ese momento, una muerte repentina, cuando es inesperada. Es terrible porque una cosa es cuando, bueno, tal vez hay un diagnóstico negativo de una enfermedad terminal, nosotros personas de fe sabemos y siempre está por un lado esa gran esperanza, nada imposible para Dios, sin embargo, Dios es soberano y Él tiene la última palabra. Entonces, de alguna manera la persona se va preparando, consciente o inconscientemente, pero la muerte repentina sí es traumática también, deja una herida profunda. Me compartían ahora, ustedes vieron en los informativos, el huracán Julia, ¿no? Tengo una prima que ya está viviendo en Guatemala, ella se casó con el embajador de Guatemala en Uruguay, hoy volvieron ahí, ellas ya se radicaron allá. Y dice, fue devastador para muchas poblaciones. Imagínense que un día tenés tu casa y al otro día ya no más. Esa catástrofe es un trauma del golpe profundo. ¿Qué es el trauma emocional? Ese evento terrible, un accidente, una violación, un desastre natural que de un día para otro me deja realmente en un estado de angustia, de incertidumbre, de dolor, también de enojo, porque ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Sí? Y de alguna manera hasta se juega en lo físico, ¿no? Porque empieza la angustia, el dolor y a gestarse aún enfermedades físicas de esos dolores profundos. Una persona que vive una situación traumatizante vive muchas emociones. Por un lado, estar abrumado, es sentirte indefenso. Estoy hablando y sobre todo de ese trauma de repente. Primero como shock, es una cosa como que no estoy preparada. Y es como ese estado de shock, como que me anestesia. Hay un primer momento que parece como que no siento, como que... Luego sí, uno es bueno empezar a dar rienda suelta a las emociones, a la angustia, al dolor, a poder hablarlo, a poder decirlo. Pero también hay una vivencia de desamparo, de indefensión. Estoy acompañando a una hermana en Cristo y una preciosa mujer que, bueno, tuvo la muerte repentina de su esposo. Y ella empieza a vivir este desamparo. Y antes no lo sentía, pero hoy salgo por la calle y siento como que me siento desamparada, indefensa. Es propio de esa experiencia traumática que se va cicatrizando. En esto que Samuel repetía muchas veces, qué bueno y la buena noticia es saber que cuando uno hace el camino, como en una herida abierta, la vamos tratando, trabajando, se sana y las cicatrices ya no duelen. Siempre la cicatriz me va a recordar, eso me pasó.
Sin embargo, ya dejó de doler. Y cuando deja de doler, ¿saben que deja de tener? Poder sobre mí. Porque la persona que no elabora una situación traumatizante termina congelada y termina su vida como inhabilitada para seguir adelante. Miren esta señora cuando en el psicólogo decía, ella no pudo continuar su vida, no pudo formar una pareja, tener hijos, siempre porque todo hombre era como el representante del papá que le iba a rechazar, que no iba a ser presente, que no le iba a dar bolilla y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, vemos en esto cuando la persona, y vamos a verlo hoy, ese camino de sanidad de la situación traumatizante, la cicatriz ya deja de doler. Mientras no lo sano, sigue teniendo poder sobre mí. Y una persona que vive bajo el poder de un trauma, no avanza en la vida. También es este trauma, el trauma agudo. Pero también hay otro tipo de trauma que es el trauma crónico, que es aquel que ha sido sostenido, sistemático. En esta historia que representaban, era un trauma sistemático. Se creció siempre con el rechazo. La figura más importante varón para una niña es papá, siempre en el rechazo. Y eso sistemático va dejando huellas. ¿Para qué? Para decidir en la vida más adelante. El trauma crónico es esa continua exposición repetida y prolongada de ese evento que es doloroso. De tal vez, muchos me conocen y saben que trabajo ya hace muchos años en la rehabilitación de adictos, el tema del alcoholismo de un papá, por ejemplo, donde recibir todos los días cuando aparecía borracho y alcoholizado, nunca se sabía si iba a pegar a mamá, si nos iba a pegar a nosotros, si iba a pegar a las puertas. Y se une tanto ese alcoholismo a veces con la violencia sostenida. Se creció en un hogar donde los gritos, los golpes y el portazo era lo normal. Y me lo compartió una querida amiga que ella creció con esa realidad. Y dice, y después de grandes, y me decía, qué fuerte que es lo traumático, que yo a veces siento hasta el día de hoy, cuando se cierra una puerta fuerte o cuando pasa algo, me sobresalto. Y sé que lo elaboré, ella pudo construir, no es la realidad esta, construir una preciosa familia, tener hijos y sin duda trabajar terapéuticamente, no repetir el modelo de violencia, porque saben que la violencia se aprende. Entonces, justamente ella dijo, yo no, el día de mañana, yo cuando tenga mi familia, nunca voy a hacerle a mis hijos ni un grito, ni una descalificación, menos un golpe. Y menos andar a las patadas o portazos por casa. Pero todo esto que nombro forman parte de situaciones que forman escenarios que terminan siendo traumáticos. Y vamos a ver una persona, mujer, y vamos a ver en realidad tres, pero primero una, porque las tres forman parte de lo que son las decisiones en la vida y las posiciones que elegimos tener ante la vida. Yo veo en esta escena, ¿qué hizo esta mujer? Empezó un camino correcto, buscó ayuda. No se quedó sola con esa situación. Llegó un momento que su soledad o su solitariedad la hizo sentir que, bueno, yo no puedo más, entonces voy a buscar ayuda con un psicólogo. Pero qué lindo que se mostró otra escena, que es el encuentro con la amiga, donde poder hablar lo que le pasaba. Hablar lo que nos pasa alivia. Hablar lo que nos pasa nos ayuda a poder entender a través de otro interlocutor. Hay otra mirada distinta frente a esa situación de dolor. Y hablar lo que nos pasa nos saca del congelamiento, que es poder del trauma sobre uno. ¿Cuánta gente ha quedado años congelada, estacionada en su vida, sin poder avanzar por un trauma no resuelto que además, a veces por vergüenza, muchas veces por miedo al que dirán o por miedo a repetir otro rechazo, no hablo, no lo digo y me lo guardo?
pero eso que me guardo solo termina enfermándome más. Entonces vamos a ver aquí una mujer que durante muchos años sufrió una enfermedad. Y saben que en ese contexto esa enfermedad fue sumamente traumatizante, que era tener un flujo de sangre durante muchísimos años, algo visible y algo que en el contexto de esa sociedad tenía que ver con ¿qué? Con el ser rechazada. Y ella buscó a los mejores médicos, entregó todo lo que tenía, hasta que un momento dijo, bueno, ni los mejores médicos, ni los mejores psicólogos o psiquiatras podían darle solución. A veces, ¿cuántas veces nos pasa en diagnósticos complicados o en situaciones tan duras de mi historia de vida que voy a un lado al otro y encuentro que no hay solución y no hay salida? Sin embargo, ¿qué tuvo esta mujer en cuanto a su posición ante la vida? Fe. ¿Y qué es la fe? Es un motor para no quedarme. Es un motor para moverme a buscar ayuda. La persona sin fe quedó en la desesperanza y quedó ¿qué? Inmóvil. ¿Y para qué voy a ir a buscar ayuda? ¿Y para qué voy a seguir ahí? Si en realidad mi desesperanza, mi desilusión me defraudaron tanto, no sigo más. Y me quedé ahí, dando vuelta en mi dolor y en mi situación sin seguir pudiendo avanzar. Un trauma que de alguna manera la imagen es, me deja congelada o congelado si no lo resuelvo. En cambio, esa fe de esta mujer la vemos que buscó todas las ayudas. ¿Y cuál era la que quedaba? Cuando la ciencia dice ya no puedo más, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa fe, ese cultivar tu dimensión espiritual, porque somos seres biológicos, sí, tenemos un físico, un cuerpo, seres emocionales, porque el trauma golpea nuestra psiquis y nuestro corazón. Somos seres relacionales, porque los traumas se producen en el contexto de nuestras relaciones humanas. Y somos seres espirituales. Y qué importante es desarrollar y cultivar la fe en Dios, porque va a hacer la diferencia cuando ya la ciencia dice ya no puedo más. Cuando tal vez en mis terapias digo, ¿y qué pasa? Saber que hay un Dios, estaba Cristo allí, que con esa fe, ¿y qué tuvo además? Vamos a analizar las actitudes, que son yo digo, es el maletín y el portafolio de herramientas maravillosas que Dios pone en nosotros. Tuvo fe, tuvo humildad. También muchas veces es el orgullo, porque ¿cómo lo voy a decir? ¿Por vergüenza o por orgullo? Y entonces me quedo congelada en mi trauma sin resolver. Ella con humildad dijo, bueno, hay un Dios al cual, como me abro camino, y uno la imaginaría a los empujones, ¿no? Había una multitud que rodeaba a Jesús. ¿Y qué pasó en este contexto? ¿Qué dijo Jesús? Alguien me tocó, y uno imaginaba a Jesús que todo el mundo lo estaba tocando, pero este fue un toque distinto. El toque desde la humildad de ese corazón entregado y ese corazón con esa fe inmensa diciendo, en Él voy a encontrar mi milagro. Y así fue, porque eso Él la eleva públicamente. Grande es la fe. Esa mujer deshonrada, descalificada, rechazada, con esa experiencia traumática sistemática del trauma crónico, que ella diría, este problema no lo resolveré en el resto de mi vida. Sin embargo, esa dimensión de la espiritualidad cultivada en la fe hizo que voy a buscar a Dios y Jesús, y lo voy a buscar porque tan solo si tocare su manto, tan solo eso, puedo ser sana. Esa humildad, esa fe, esa dependencia. Y uno piensa en el mundo del hoy,
donde si generará personas que vivamos traumas. ¿Quién los ha vivido? Saben que no hay persona por este mundo que no las haya vivido. Yo las he vivido y todo lo hemos vivido, ¿no? El punto es, en esta humanidad que generando todo este tipo de relaciones con tanta violencia que generan trauma, tanto golpe al otro, hace como que se va en sangre. Como esta mujer que se desangraba. Cuando una persona se desangra, se te va la vida. Y muchas veces, si uno no resuelve sus traumas, se te está yendo la vida sin resolverla. Cuando Dios quiere que cada nudo, el trauma, imagínenlo, es como un nudo, hay que desatar para seguir adelante. Siempre pongo este ejemplo del ovillo de lana. El ovillo de lana, una ovilla lana, ¿vieron? Y a veces se te hace un nudito, pero hay que seguir. Y seguís y se te hace otro nudo, y tenés que seguir, y se te hace otro nudo. Hasta que hay un momento, ¿no verdad que hay más lana para ovillar, pero se tranca? ¿Cuántas tejen por acá? Algunos. Yo tengo una madre que es gran tejedora y siempre la observaba y a mi abuela. Y me encantaba experimentar. Yo no lo hago, pero... Y los nudos sí tenía claro. Pero había un momento que ya no se podía seguir. Eso es, esos nudos de la vida que como uno tenía que seguir y uno entiende. A veces, bueno, yo no me puedo quedar, tengo que seguir. Pero si yo no desanude, va a haber un momento que ya no puedo más. Y digamos, bueno, Dios quiera que ese momento que no puedo más, busques ayuda. Y miro la ayuda en el psicólogo. Y miro la ayuda en la amiga. En ese encuentro del café juntos. Qué terapéutico que también es. Qué lindo es que saber que yo puedo hablar con confianza con personas y esas personas pueden devolverme un consejo. Pero sobre todo que no estoy solo o sola con este problema, sino que me van a poder ayudar. Y esta amiga que también te puede llevar a la fe, a buscar a Dios, a orar juntos. Y empieza ese nudo del trauma a cicatrizarse. Si tan solo tocare tu manto, mi problema, mi trauma, se empieza a resolver. Qué lindo es la comunidad de fe, qué lindo es la iglesia, qué lindo es este encuentro de los jueves y cada domingo, donde uno recibe esa palabra, siempre va a ser de fe, de que no hay nada imposible para Dios, de que nada es difícil para lo que me suceda, siempre hay una salida. Pero tenemos aquí otra mujer, que si será fuerte, importante lo que le pasó a esta mujer, que no sabemos cómo se llama. ¿Vieron que tanto la mujer del flujo de sangre como la mujer de Lot, no sabemos cómo se llama? Y los nombres en la Biblia tienen mucho sentido. Igual los nombres, hoy por hoy cuando te ponen un nombre, ¿no verdad que cuánto hubo de nuestros padres en cuanto a la expectativa o deseo de ellos sobre nosotros? Así también pasaba Rebeca, Ruth, bueno, Noemí, cada una tenía que ver con un nombre. Pero no sabemos de ella, porque posiblemente lo importante sin duda no era el nombre, sino la posición y la actitud ante la vida. ¿Qué pasaba con la mujer de Lot? Acá hubo una experiencia de un trauma agudo, hubo una catástrofe. Cuando Dios le dice a Lot y su familia, sacá todo rápido porque va a venir fuego, azufre, se destruye la ciudad, se va a destruir tu casa, todo lo que tengas, lo importante, salí con lo puesto, vieron que hoy en las catástrofes, salí con lo que tenés. ¿Y cuál fue el pedido? Y no mires atrás, no mires atrás. Esto de alguna manera, esta imagen la vemos ahí, fue Lot, sus hijas, todos siguieron obedeciendo. Ella quedó mirando para atrás, ¿y qué le pasó? Quedó congelada como estatua de sal. Esa es la metáfora del trauma, ¿sí? La persona que queda congelada, ¿por qué? Además, porque queda con la última foto de lo más horrible de la situación. Seguro que cuando ya se dio vuelta y miró, ¿qué miró?
lo que era traumático. Y uno puede pensar como mujer y como persona, ¿no? Mi casa se está destruyendo. Lo que tal vez tantos años yo puse, cultivé, compré, adquirí con tanto cariño, todo se me estaba viniendo abajo. Entonces la última foto es la traumática. Eso es lo que pasa en la persona cuando vive el trauma. Queda con esa última foto catastrófica. Que si uno no pide ayuda, termina con la vida estacionada en el pasado. La historia tan excelente del libreto de esta obra, como deja de mirar atrás, tu padre fue de esa manera y te hizo lo que te hizo, pero tú mirá para adelante al hoy. Mirá al hoy, vamos a ver que es una de las pautas, disfrutalo hoy, agradecé y valorá lo que tenés, que no es como lo pasado. Y hay que ayudar a que, siempre decimos, a prestarle el pensamiento, nuestros pensamientos a la persona que vive un trauma. Porque la persona que vive una situación traumática, que la lastimaron, la descalificaron, la humillaron, la traicionaron, la echaron o lo que sea a la persona, ¿qué sucede? Hay un momento, recuerda que era abrumada, no puedo pensar. Entonces uno tiene que, decimos, te presto mis pensamientos, ¿qué es? Te ayudo a poder pensar con más claridad. Por eso es la importancia de pedir ayuda, de no quedarte congelado con eso. Si lo único que te va, ¿saben qué? A descongelar, ¿qué es? El abrazo, la palabra cálida, el amor de la gente que te rodea, que va a ayudar a descongelarte de esa foto terrible de la experiencia de lo que viviste. Por eso la importancia de los vínculos. Y siempre decimos que las relaciones no se enferman, porque los traumas se suscitan en relaciones humanas. Pero también, qué maravilloso, las relaciones tienen el poder de ser sanadoras. La iglesia es llamada a ser una comunidad sanadora. El vínculo, Jesús era un hombre que se dedicaba a ¿qué? Dios, a comunicarse, a sentarse a hablar. ¿Qué te pasa? Y de esa manera, en ese diálogo, porque hay palabras que te abrazan. A veces no necesitan que te abracen. Igual que lindo que es un abrazo porque hace mucho bien. Pero también esas palabras cálidas de consuelo, de fuerza y de esperanza que van a hacer la diferencia y van a ayudar a descongelar a esa persona en ese estado. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué es potente? Porque está en el Génesis, pero cientos de años después, miren, Lucas. ¿Lucas dónde es? Es en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, acuérdense lo que esta mujer hizo para no volverlo a hacer. Y finalmente, la mujer encorvada. ¿Cuántas veces también esa es otra posición de la vida que nos quedamos si hay traumas sin resolver? Y cuando una persona está encorvada, siempre digo, mira a dos cosas, al piso, si está encorvada, o a su ombligo. Y muchas veces la situación traumática nos deja dando vueltas sobre mi problema. Y a veces en esa victimización que no te ayuda, porque también te congela, pobre de mí, pobre lo que me tocó. Imagínense en esta obra de teatro, si esta mujer, qué horrible, con la niñez que me tocó, con el padre que me tocó, que no lo elegí, que siempre me descalificaron, que siempre me rechazaron. Imagínense si ella sigue dando vueltas. Fue muy rico, me encantan las frases y las anoté cuando al inicio decían una de ellas, ¿no? Que es la de los pensamientos. Esperen acá. No, pues esta es la del libreto que sacaba puntos. Ni tu peor enemigo puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Entonces, que si bien me puede venir el pensamiento intrusivo, doloroso y negativo, de esa foto del momento dolorosísimo, o de los varios momentos sistemáticos dolorosísimos, tengo que hacer el esfuerzo, respirando hondo y decir, ayúdame Dios, quiero pensar bien. Una queridísima
compañera de trabajo de tantos años juntas, ella siempre decía, elijo pensar bien. Elijo pensar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es noble, lo que vale la pena pensar y me hace bien. Porque de esa manera la paz y el gozo de Dios van a estar conmigo. Porque si hay algo que el trauma te quita, es la paz y es el gozo. Por eso esa canción tan linda de Danilo Montero, todo lo has cambiado y me devolviste el gozo y la alegría. Así tiene que ser. Y Jesús puso las manos sobre ella y la enderezó luego. ¿Luego de qué? ¿Saben dónde estaba ella? El que lo recuerda. Estaba en la sinagoga, estaba en la iglesia, estaba en la casa de Dios. Estaba de alguna manera con esperanza en el lugar correcto para que un día, así como la mujer, ¿sí? Con el fruto, viene Jesús y me toque, haga la diferencia. Esa parte del toque de Dios que solo lo puede hacer Dios. Pero lo que yo tengo que hacer es buscarle, estar en el lugar correcto. Qué lindo cuando escuchaba en la canción a mi amigo, a ese amigo que lo busco de mañana. Buscarlo en oración, buscarlo en intimidad, pedirle ayuda y abrirle el corazón y hacer nuestra parte. ¿Sí? ¿Qué le mandaba el psicólogo a esta señora? Escribe las cosas que te pasaron, negativas, pero también empezá a pensar distinto, empezá a sacar de tu mente que no todos los hombres son como papá. Y vamos a ver algunos puntos que son importantes en este camino de cicatrizar la herida. En primer lugar, ¿sí? Rodearme y conectarme con gente que me haga bien. No hay cosa más linda que los amigos verdaderos. No hay cosa más sanadora que los amigos verdaderos. Y qué bueno y qué importante es cuidar a los amigos de toda la vida, ¿sí? Aun cuando después te novies y te cases y todo, no los dejes, porque a veces pasa eso de que, bueno, me novié o me casé y fui dejando esos vínculos que son de alto valor. Esa charla con la amiga es terapéutica, es sanadora. Hablar lo que me pasa alivia, hace esa catarsis que es necesaria. Y también a veces no pasa por hablar de lo que me traumatizó. Capaz que en un momento lo hable, pero después hablemos de otros temas, hablemos de otras cosas. Y acá hay un punto importante, que es el humor, el sentido del humor. Vivimos en un país muy depresivo, vivimos en un país, ¿no verdad?, muy quejumbroso. El uruguayo tiene esa cultura, que busquemos estar con personas alegres, que busquemos tal vez en vez de ir a ver una película porque te tenés que distraer y es bueno que sea más comedia que drama. Me lo decía muy cómicamente, con mucho humor, una querida persona amiga. Drama ya tengo para mi vida. No me voy a ir a meter al teatro o al cine a ver un drama. Veamos comedia, veamos lo que nos haga reír y en eso seamos intencionales para eso. Disfrutemos del humor, que el humor cada vez más está comprobado que terapéuticamente es necesario para todos nosotros. Dejemos tanto la queja, porque para quejarnos vamos a poder quejarnos de todo, desde qué frío que hace todavía, estamos en octubre, para decir, miren, bueno, pero qué lindo, estoy sano, sobrevivimos al invierno más frío desde hace, 50 años en Uruguay y acá estamos. Veamos la parte positiva, a la que nos invita a Dios a mirar. Saben que la neurociencia, que cada vez más avanza en todos sus estudios, en este maravilloso cerebro que Dios creó y puso dentro de esta cabecita, la de todos nosotros, dice esto: el cerebro toma muy en serio lo que uno se dice. Entonces, a ver, escuchate lo que tú te hablas a ti misma. Aparte de elegir estar con personas positivas, que miren en fe, que miren con esperanza, que te muestren el cuadro de la parte linda, en esa rosa, qué hermoso color, qué hermoso
Aroma, ay, pero tiene una espina, cuidado que te vas a pinchar, ¿no? ¿Verdad que siempre? Bueno, ¿con qué me quedo? Con la espina, cuidado que me voy a pinchar. ¡Qué hermosa rosa! ¡Qué lindo! Disfrutala, te la regalaron. Tiene una fragancia preciosa, ponela en un lugar re lindo. La semana pasada fue un gesto tan lindo de un matrimonio que son pacientes míos, papás de un chico en rehabilitación. Y llega ella con una rosa roja, preciosa. Y dice, el padre, Gloria, es tu cumpleaños. No, mi cumpleaños es en abril y esto fue hace 2 semanas. No, no sé, ¿y por qué te traigo? Porque tenía ganas, Gloria, de regalarte esta rosa, por todo lo que nos estás ayudando. Entonces, qué lindo esos gestos, abrazate de esas cosas tan lindas. ¿La rosa tiene espinas? Sí, porque todas las rosas tienen espinas, pero ¿con qué parte elegís quedarte? Elijo quedarme con lo lindo, elijo quedarme con pensar bien. Y eso es fundamental. Por eso que podamos ser primero nosotros, que personas cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, bueno, en esto elegir pensar bien, en buscar lo positivo, en no quejarme, sino ayudar a mirar al otro lo bueno, eso que le decís al otro, tu cerebro lo está escuchando para vos y lo está tomando muy en serio. Por eso yo siempre digo, deja de quejarte tanto y empezá a agradecer y a reconocer. ¿Saben que la palabra reconocer se escribe igual de adelante y de atrás? Reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer en la vida? Todos nosotros un montón de cosas. Hoy que podemos estar acá, que pudimos llegar, que estamos sanos, que tenemos esta comunidad que nos permite haber pasado un tiempo y estar pasando un tiempo diferente y especial. Entonces, poder ver esa parte importante de las personas con las que elijo conectarme y construir redes. Otro punto importante que me saca de mi ombligo, pensemos en ella, mujer encorvada, que finalmente Dios la enderezó. Y cuando la enderezó, ¿qué pasó? Si yo dejo de mirar el piso y a mi ombligo, ¿qué empiezo a mirar? El inmenso horizonte de posibilidades que tengo en la vida. Y siempre hay proyectos, siempre hay actividades. Miren todo lo que acá en esta iglesia se hace. ¡Qué lindo! Cuando uno sale de uno y su ombligo para mirar, puedo ir con alegría con el grupo de la iglesia a bendecir una familia con necesidad. Hoy le estoy llevando para la canasta familiar a alguien que necesitaba. ¿No verdad que vos volvés distinto? A mí me pasa que no hay cosa más terapéutica que servir a Dios. Yo siempre digo, porque vuelvo con un gozo, con una alegría, seguro que diferente, porque saben que es la siembra de amor, es la siembra de solidaridad. Miren la palabra solidaridad, se forma por 3 palabras, sol y 2 veces ¿qué? Dar. Y cuando uno da 2 veces, ilumina. ¿Y qué hace el sol? Da luz. ¿Y cuántas cabecitas? Estoy pensando, estoy congelado, con pensamientos congelados de esa situación dolorosa que de la que no salgo, y hace años que le estoy dando vuelta a poder pensar con una luz distinta. Y es el calor de tu abrazo, el calor de tu visita y el calor de tu palabra, que también da calidez. Entonces, esa solidaridad, y cuando sembrás eso, el que siembra generosamente lo va a cosechar. Seamos pródigos. Este mundo necesita muchos inyectores de esperanza, de positividad y de fe en Dios. Por otro lado, y otro punto importante, es un estilo de vida equilibrado. Tenemos cada vez más, es tremendo, y uno que está en la salud mental y trabajando en el consultorio, y saben que la pandemia hoy, la grande, es el tema de la salud mental, es lo desequilibrado de la vida. Un estilo de vida equilibrado empieza porque por poder dormir 8 horas, y no tanta gente duerme, o porque está trabajando muchísimo y no descansa, o porque no puede dormir por insomnio. ¿Saben que a nivel mundial la estadística, la número 1 en cuanto a los efectos de la pandemia en la salud mental fue el insomnio? El 24% de la humanidad sufriendo insomnio. Estamos hablando de un 4% de los millones de seres humanos de este mundo, en una estadística que se hizo a nivel global,
lo número uno era no poder dormir. Y si no podés descansar, ¿cómo vas a poder estar y sentirte bien? Entonces, cuidar ese sueño, cuidar el alimento, una dieta balanceada, cuidar el alcohol o tomar cosas que no están buenas y buscar actividades disfrutables, buscar actividades que haces hobby, por disfrute, que te hagan reír. ¿Cuánto tiempo hace que no te reís de un fuerte a carcajadas? Es impresionante lo terapéutico y lo bien que hace. Entonces seamos intencionales en buscar esto. Y finalmente, ¿cuándo buscar ayuda? ¿Cuándo digo, estoy tan... Hay un termómetro interno que tenemos todos los pacientes. Siempre digo, todos. Y se lo digo, vos te vas dando cuenta. Pero cuando uno está mal, se congeló como esa mujer de Lot. Se anestesia. Y eso es peligrosísimo. Por eso es importante estar conectados con otros. Cuando esos síntomas son persistentes, de ese trauma, de ese dolor que nunca terminás de avanzar, de esa situación que siempre da vuelta sobre tu cabeza, que siempre lo hablás o lo soñás, eso implica que tenés que buscar ayuda profesional con psicólogos cristianos. Y es importante también, ¿no?, buscar ayuda si esos síntomas están interfiriendo en tu vida diaria, que no te permiten avanzar, que te vas aislando de la gente o que finalmente no te animás a emprender otras cosas porque te sentís en menos. Entonces, y aún cuando haya también síntomas no tan graves, pero leves, no nos quedemos solos. Busquemos mirar qué estoy pensando, ¿sí? Y busquemos a Dios. Y había dos frases preciosas que las tengo, me las mandó Evelyn, y que dice esta, una en el Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él está cercano a tu corazón quebrantado, con muchos traumas, con muchos dolores. ¿Y qué dice? Y salva. Y Él te salva. Y la otra hermosa palabra que compartía Andrea, que es en Isaías, cuando dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué hermoso, que no temamos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Que no nos angustiemos, porque Él es Dios. ¿Y qué nos va a dar? Fortaleza frente a esa situación que nos ha dejado vulnerables, nos va a ayudar y nos va a sostener con su diestra victoriosa.